ir alcanzando la información solicitada durante todos estos periodos que le hemos hecho pedido a usted y hasta ahora no tenemos ninguna información, ni sabemos si salió la comunicación, si descontestaron, si regresó. Creo que es lo mínimo que material que debería manejar la comisión. Gracias. Congresista Espinosa, la relación de oficios remitidos y oficios recibidos se les informa permanentemente por vía electrónica y la entrega de la documentación en base al conocimiento que ustedes toman a partir de la información que se les alcanza se está permanentemente suministrando en la medida que lo van solicitando. Dado que es información amplia, entonces nosotros le rogaríamos que a través de su asesor pueda alcanzar la relación de la documentación que esté pendiente, que con todo gusto se le va a alcanzar. Sí, congresista Castro. Coincidiendo con nuestra colega Marisol Espinosa, pero indicándole adicionalmente sobre este tema de la SUNAT, nosotros en el mes de febrero-marzo, le cursamos una comunicación directa y no se nos quiso entregar los balances de los estados financieros justamente desde el 2005 de las diferentes empresas, lógicamente las que están involucradas en este tema. Y por otro lado, nos llamó poderosamente la atención de que el año 2006, 2005, 2006 y 2007, cuando se le debió haber hecho, digamos, porque Odebrecht es principal contribuyente o era principal contribuyente del país, y en este caso tenía que estar sujeto a una oficina ahí digamos, a una supervisión directa. Sin embargo, habían obviado, según la respuesta que nos dieron, era de que habían obviado y que no estaban obligados ellos a mantener una permanente, digamos, vigilancia, supervisión de estas empresas. Ese es el tema, de que es necesario, y es más, por eso que también es probable que tengamos que solicitar aquí la presencia de los ex superintendentes de la SUNAT, porque ese puesto ha sido sumamente clave para permitir todo lo que hoy estamos viendo a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Castro. Tomamos nota adecuada de su pedido. ¿Algún otro señor congresista desea formular algún pedido? Señores congresistas, retrotrayéndome a la estación de informes, debo poner en conocimiento de ustedes que en relación a la invitación que se le hizo al señor David Lemor Pedín, miembro del Consejo Directivo de Proinversión, en horas de la mañana, ha enviado un documento señalando que en razón a urgentes compromisos laborales agendados con anticipación, se le señale nueva fecha con el objeto de asistir a la sesión de la comisión. Se reiterará la invitación con los apremios de ley. ¿Algún señor congresista desea formular algún pedido? Continuamos con la orden del día. Señor Rebagliati, tenía pendiente una respuesta. A través suyo. A ver, por mi ubicación jerárquica dentro de la organización de Proinversión, yo no podía tener relaciones con el Ejecutivo directamente ni de coordinación, sino todo lo que yo recibía como información, como comentario del presidente, eran a través del comité o de la dirección ejecutiva, que sí, por la posición que tenían, podían tener acceso a tener comunicaciones con el Ejecutivo. Bajo esa óptica, sí, siempre se sintió la presión del presidente para que esto saliera lo más rápido posible, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la revisión de los documentos, existen hasta 4 momentos en que este cronograma que se hizo inicialmente sí se llegó a postergar. Se le había consultado por las ocasiones en las cuales estuvo presente el expresidente Alejandro Toledo en las sesiones del Consejo Directivo de Proinversión. Pero vamos a al 14 de enero del 2005. Usted oficialmente no participaba, pero nos ha indicado que ya participaba de los actos
de Proinversión. Según consta en el acta de la sesión 88, el 14 de enero del 2005, a solo 23 días de la aprobación del plan de promoción, el Consejo Directivo aprobó las bases del concurso para la carretera interoceánica. En dicha acta se señala que usted y el señor Miguel Sánchez Moreno hicieron una exposición respecto al diseño de la transacción y aspectos generales de las bases del proyecto. Le pregunto, ¿quién o quiénes elaboraron las bases del proceso de entrega en concesión de la carretera interoceánica? Las bases fueron elaboradas por el equipo que estaba constituido, como repito, por el asesor financiero, el asesor legal y el asesor técnico de ingeniería. En su mayor parte era por el asesor legal, que mantenía todas las formas, los artículos que debería tener las bases, los conceptos que debería manejarse necesariamente, y la parte de ingeniería, los aspectos técnicos que los coordinaba con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En función de lo que ellos podían aportar, se elaboraba un resumen ejecutivo que procuraba recoger todo aquello que se ha mencionado y que después era sometido a la coordinación con la participación de todos los componentes y de los diferentes elementos de Proinversión, ya que eran o que excedían al equipo. En términos nominales, señor Rebagliati, ¿quién o quiénes elaboraron las bases del proceso de entrega en concesión? ¿Quiénes fueron? ¿Puede decirme los nombres de las personas que elaboraron las bases de este proceso de entrega en concesión? Le repito que eran como por partes, ¿no? La parte financiera estaba a cargo del señor Alex Albújar, o estuvo a cargo del señor Alex Albújar. La parte legal del doctor Miguel Sánchez Moreno. La parte de ingeniería a cargo del ingeniero Miguel Ángel Ochoa. Esta parte de ingeniería era coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y quiénes aprobaron estas bases? Ellos las elaboraron. ¿Quiénes las aprobaron? Las aprobó el Comité Especial. Ante esta comisión han asistido algunos de los miembros del Consejo Directivo a quienes se les consultó si conocían las bases del concurso. Ellos respondieron que no lo conocían a detalle, solo de forma muy general. Le consultamos, señor Rebagliati, ¿había interés por parte de los integrantes del Consejo Directivo en conocer las bases del concurso del proyecto Interoceánica? ¿Recuerda usted si alguien del Consejo Directivo formuló consultas o le solicitó alguna precisión en relación a las bases? No, nadie hizo preguntas. Nadie le preguntó nada, nadie hizo una consulta adicional, nadie pidió información adicional o alguna aclaración. Hubo pedidos, pero hasta nivel presidente del comité. Hasta último momento se estuvo coordinando, afinando el documento, pero luego en la aprobación no hubo consulta. En el anexo 9 de las bases aprobadas por el Consejo Directivo se presentó el presupuesto oficial estimado de inversión de los 5 tramos del proyecto Interoceánica, el cual ascendía a $891.543.12 americanos. Le repito, $891.928.543.12 americanos. Le pregunto, ¿en qué documento se sustentó el monto estimado de inversión señalado en las bases? En el estudio de factibilidad preparado por el Consorcio Vial Sur. ¿Alguno de los ministros advirtió u observó que el monto presentado en las bases difería del señalado en el plan de promoción en más de $11.900.000 americanos? No. ¿Alguien consultó a qué se debía este incremento? No.
¿No le llamó la atención que nadie preguntara, sobre todo porque habían pasado apenas 23 días para incrementar en más de 11 millones de dólares? No. El esquema de pago del proyecto Interoceánica introdujo conceptos como el PAO y el PAMO, que en sencillo consistía en establecer montos fijos que el Estado debía pagar al concesionario, ya sea por la rehabilitación y mejoramiento, así como por la operación y el mantenimiento de la carretera, respectivamente. Sobre este mecanismo de pago le consultamos: ¿qué otros proyectos anteriores a la Interoceánica establecieron el mecanismo de pago a través de la fijación de un PAO y un PAMO? A ver, Proinversión no solamente recogía su propia experiencia, sino lo que pasaba en el mundo. Este no era un procedimiento desconocido. Finalmente se trataba de establecer un monto anual que debería pagarse durante una cantidad de años, que pagaran el costo de la obra y el costo de las otras actividades que demandaban también un pago, ¿no? Entonces, la idea era que se terminara la obra y que se empezara a pagar una vez que se había terminado. Lo que me está diciendo es que recogieron experiencia internacional. En el Perú, le consulto, ¿qué otros proyectos tenían el pago del PAO y el PAMO antes de la Interoceánica? No sé si habría otros dentro de Proinversión que lo incluyan. Usted no conoce ninguno en todo caso. No conocí en ese momento. Establecer pagos fijos como retribución por la obra, eliminando riesgos para el concesionario, ¿no asemeja la ejecución de este proyecto a una obra pública? Bueno, recordemos que nosotros salimos con el monto del estudio de factibilidad, que este estudio de factibilidad tenía un presupuesto que había sido realizado en septiembre del año 2004 y que, sea en obra pública o sea a través de concesión, ameritan una actualización a través de una polinómica de los costos. Entonces, esto se contemplaba en la estructuración financiera de la concesión. Claro, la consulta es en base a la experiencia que usted tiene, si esta forma de establecer pagos fijos más bien se parece a una obra pública que a una concesión. No lo creo. ¿Cuál fue el sustento para que en este proyecto se estableciera el mecanismo de pago a través del PAO y el PAM? En una obra pública, uno establece el monto, concursan con el monto, y una vez que se adjudica la buena pro, se va ejecutando la obra y se va pagando por valorizaciones, ¿no? En este caso de la concesión, había que terminar la obra y se comenzaba a pagar. Entonces, tiene cierta diferencia. ¿Y establecer pagos fijos como retribución por la obra, eliminando riesgos para el concesionario, es parte de lo que se hace en una concesión? No digamos que eliminamos riesgos para el concesionario, ¿no? Son riesgos que de todas maneras se tienen que asumir. Ahora, la ciencia de las concesiones es que se asignen los riesgos a quien está en mejores condiciones de asumirlo. ¿Y quién estaba en mejores condiciones de asumir los riesgos? ¿El Estado? Depende de qué riesgo, ¿no? Hablamos de la carretera interoceánica. Depende de qué riesgo nuevamente, ¿no? Si es que se está viendo el riesgo de responsabilidad de construcción, lo tiene que asumir el concesionario. Si estamos hablando del riesgo de fallas geológicas, lo tendría que asumir el concedente, como es hasta ahora. Le pregunté cuál fue el sustento para que en este proyecto se estableciera el mecanismo de pago a través del PAO y el PAM. ¿Cuál fue el sustento? El realizar la obra y pagarla cuando esté concluida. El PAMO, pagarlo cuando se haya realizado. ¿Quién propuso este mecanismo para la interoceánica, señor Rebagliati? Me parece ¿Quién que... habló de la experiencia internacional, en todo caso, que sustentaba introducir el pago del PAO y el PAMO? Es que es un procedimiento
totalmente usual en concesiones el establecer En la experiencia internacional, pero en el Perú no se había tenido, de acuerdo a lo que usted acaba de decir. Lo que le pregunto es, ¿quién propuso este mecanismo para la interoceánica? Bueno, yo no vi Interoceánica Sur, pero me parece que también fue por este procedimiento. No me está respondiendo. Para el proyecto en el que se establece el pago fijo del PAO y el PAMO, ¿quién introdujo, quién propuso este mecanismo? Es que no le puedo asegurar porque hacen 12 años de esto, Presidenta, ¿no? Entonces, han habido muchas coordinaciones, muchas opiniones y finalmente se decidió en el resumen ejecutivo, entonces participamos todos, ¿no? ¿Se analizó cuánta sería la transitabilidad por la carretera interoceánica y cuánto de la obra sería cubierta por la recaudación de los peajes? El peaje forma parte del cofinanciamiento. Esta era una obra cofinanciada. Entonces, en determinado momento hay que pagar el PAO correspondiente a las obras y el PAMO correspondiente al mantenimiento. A esto se le deducen los cobros del peaje y la diferencia la pone el Estado y eso se le retribuye al concesionario. ¿Se analizó la transitabilidad para poder calcular la recaudación del peaje y en todo caso poder calcular cuánto tendría que pagar el Estado? No. Hoy en día se cuestiona que el tránsito por la carretera interoceánica es mínimo. Es más, un economista que ha participado ante esta comisión ha señalado que los cálculos realizados para su justificación estaban exagerados. Estos resultados desbaratan parte de la justificación de este proyecto. A la luz de los resultados que hoy se tienen, díganos, ¿los beneficios que sustentaron la ejecución de este proyecto estaban sobrevalorados? No necesariamente hay que hacer una obra porque es estrictamente indispensable bajo ciertas condiciones y debe tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, hay normas en el Ministerio que dice que para que haya una autopista debería existir un tránsito de 4.000 vehículos diarios, ¿no? Sin embargo, han habido ocasiones en que la gente que se ha proyectado analizando el tema ha decidido hacer, por ejemplo, como en la revía número 4, en la autopista del Sol, doble calzada cuando no tenían este aforo de vehículos, ¿no? Cuando se hizo el zanjón, indudablemente, pues que parecía que estaba todo sobredimensionado. Sin embargo, ahora vemos que no es así. Si en esta carretera el tránsito lo que exigía era una carretera afirmada, alguien pensó seguramente y dijo, a ver, este pasa por una zona donde tiene el mayor índice pluviométrico del mundo, ¿no? Y yo voy a hacer una carretera afirmada porque me cuesta $300.000 el kilómetro cuadrado, sabiendo que posteriormente el agua va a lavar la carretera. Entonces yo no creo que esté sobredimensionada, no está sobrevalorada, como dijo el economista, sino sobredimensionada, ¿no? Pero son decisiones que hay que tomar en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que fue una buena decisión porque si se hubiese hecho una carretera firmada, entonces ya no existiría de repente. Congresista Castro. Buenos días, señor Rebagliati. Lo que usted nos está indicando realmente no tiene ningún tipo de justificación porque no sé cómo habrán tomado la decisión. Si se dice que es sobredimensionada es porque en ese momento pues no había el tránsito correspondiente. O sea, las decisiones son del momento, pero las decisiones obedecen a un estudio previo que se ha hecho. O sea, pareciera que simplemente se trató de sacar una obra porque había dinero de por medio y había que fabricar, entre comillas, una situación como de esas características, porque no nos da usted otro tipo de explicación. Usted está en el plano ahí de coordinador técnico. Como coordinador técnico, su peso es específico, técnico sectorial todavía.
Entonces, en concesión de los tramos 2, 3 y 4. O sea, se supone que ustedes han hecho algún tipo de estudio, quién hizo los estudios, cómo lo llevaron adelante, porque el estudio no puede ser fabricado simplemente con cosas pues, que a uno se le vienen en la cabeza, sino en función de elementos reales, de transitabilidad, de personas beneficiarias, etcétera. Esa es la explicación que creemos nosotros. O sea, algo que argumente técnicamente el por qué tomaron la decisión de hacer la carretera en ese momento. Después de que dentro de 50 años es indudable que van a haber más camiones, va a haber más población, etcétera. Pero las cosas no se hacen, menos en el Perú. De repente en otros países donde tienen mucho dinero, podemos pensar qué es lo que va a pasar dentro de 50 años y tomamos la decisión de hacerlo el día de hoy. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso tenemos infinidad de prioridades que establecer. Y eso está en función de muchos factores. De eso queremos escucharlo a usted, porque usted es el coordinador técnico en este caso, ¿no? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Castro. En todo caso, usted nos dice que el proyecto no estaba sobrevalorado, sino sobredimensionado, quizá. En la sesión del Consejo Directivo del 14 de febrero del 2005 se aprobó la modificación de las bases del concurso del proyecto Interoceánica. Como sustento para dicha modificación se emitió el resumen ejecutivo número 10-2005-IOS, que habría sido emitido el mismo día de la sesión, el 14 de febrero del 2005. En este documento se señaló lo siguiente. Punto 3. Análisis técnico. La Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, sugirió que, con relación a la experiencia de proyectos de construcción de obras viales nuevas o de rehabilitación y mejoramiento, dependiendo del caso, se elimine la ponderación del porcentaje de participación del constructor a la fecha de presentación del sobre 1. Dicha sugerencia ha sido aceptada en razón a que existe voluntad política de contar con la participación de las empresas constructoras peruanas en el concurso. Lo antes descrito, señor Rebagliati, reflejaría que cuando se elaboraron las bases, estas estaban dirigidas para que el proyecto sea ejecutado por empresas extranjeras y no peruanas, y que recién a pedido de CAPECO se hicieron ajustes a las bases para contar con la participación de empresas nacionales. Más aún, esto lo podemos contrastar con lo declarado por el señor José Graña Miró Quesada, quien ante esta comisión manifestó lo siguiente. Nosotros, dice el señor Graña, refiriéndose a las empresas peruanas, peleamos por tener una participación formal y en ese caso se logró que las bases mantuvieran la exigencia de una participación nacional y que los socios, los peruanos, pudieran participar. Es verdad que al final se logró en el caso de la IRSA que socios nacionales participaran con 30% entre 3 peruanos. Claro, Odebrecht tenía 70% y cada uno de los peruanos 10%, pero tampoco se puede lograr siempre lo que uno quisiera, ¿no? En relación a lo que le acabo de leer, le consultamos. Haciendo una evaluación objetiva, sin incluir voluntades políticas como se menciona en el referido resumen ejecutivo, ¿las condiciones del concurso establecidas en las bases permitían la participación de empresas nacionales? ¿O acaso, como expresó el señor Graña, los empresarios peruanos tuvieron que pelear para tener una participación en el proyecto? Habían normas que premiaban el componente nacional. La ley 28252 era la ley que disponía estos temas. Luego se colocó en las bases que la participación del componente nacional debería ser como mínimo del 40%. Y finalmente, en las ofertas que hicieron los postores, establecieron ellos como parte de su oferta que la participación iba a ser del 50%. Señor Rebagliati, la pregunta es, antes de lo que ha descrito el señor Miró Quesada, como que ellos tuvieron que pelear para que las empresas peruanas pudieran ser incorporadas, ¿es verdad que este diseño estaba para que solamente participaran las empresas extranjeras? No. Era un momento en que se trataba de buscar experiencia en dos cosas, ¿no? En concesiones, que definitivamente no habían incursionado en estos temas las empresas nacionales, a excepción de CONCAR,
que había tenido una concesión regional en Arequipa y en construcciones. Entonces, lo que nosotros tratábamos es de asegurarnos de que la gente que iba a tomar a su cargo la concesión tuviera la experiencia conveniente para hacerlo y la gente que iba a construir también tuviera la experiencia necesaria. En cuanto a construcción, sí se podía contar con empresas nacionales, ¿no? Pero el tema era conjunto, ¿no? El que se adjudicaba la concesión era el encargado de la construcción y obviamente de la operación y mantenimiento. Las bases estaban dirigidas para que estas empresas que usted describe como con mayor experiencia en concesiones fueran las únicas que tuvieran la concesión. No, los requisitos estaban